Querido Padre, pido tu permiso para abrir tu palabra. Es un manantial de vida. Por eso permítenos tomar un poco de agua, agua de vida eterna, a través de este mensaje. Te lo suplico, Señor, y te lo agradezco por anticipado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, querida iglesia, vamos a tocar un tema que lo he preparado para mí. Para mí. Este tema, en la búsqueda de mi devoción personal, en la búsqueda de saciar mi sed espiritual, hermanos, me doy cuenta que al concluir esta investigación tan sencilla, pero tan jugosa, sentía entonces la necesidad de compartirlo a la iglesia. Hay algo que descubrí esta semana de la semilla de mostaza que no había descubierto antes. O mejor, 3 cosas descubrí esta semana de la semilla de mostaza. 3 cosas que la verdad me dejaron sorprendido, y espero que bajo la influencia del Espíritu Santo usted también salga de aquí reflexionando en ello. Como un grano de mostaza. La pregunta que surgió al momento de estudiar esto fue: ¿por qué el Señor dijo como un grano de mostaza? ¿Por qué razón? Fue a partir de esa pregunta que surgió ese deseo de investigar sobre la semilla de mostaza. Y a continuación, ayúdenme a pasarla, por favor. El texto base utilizado para este mensaje lo leímos en Hebreos 11, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es pues la fe, la certeza de ¿qué cosa? De lo que se espera. La convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Esa es la más extraordinaria definición de la palabra ¿qué? Fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera. Estoy anhelando algo en mi corazón, entonces tengo la certeza que Dios lo va a conceder. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero también esa definición dice la convicción. ¿La qué? La convicción, la seguridad de lo que no se ve, pero que se verá en el nombre del Señor. Partiendo de este texto, entonces, parece que no funciona el pasador. Partiendo de esto, la mente se remonta a acontecimientos en el pasado, de grandes hombres de fe, comunes y corrientes a nosotros, sí, pero qué hazañas al poner en práctica este versículo que leímos hicieron. Por ejemplo, Noé fue advertido cuando ya había visto lluvia caer del cielo. No había llovido. Sin embargo, Dios le dijo: prepare un arca, y él obedeció, aunque nunca había llovido. ¡Qué tremendo! También la Biblia muestra siguiente, algo que me sorprende también. Cuando el Señor le dice: pueblo, tenga la bondad, van a darle vueltica a la manzana, o mejor, a toda la ciudad, y en cierto día especial van a gritar fuerte, y entonces después de gritar van a caer los muros que rodean esa ciudad. Yo quiero imaginarme esa gente, Alex, caminando alrededor, y de repente, siguiendo las instrucciones, gritan. ¿Y qué ocurrió? Cayeron los muros. Hoy nosotros lo creemos porque está escrito, pero pongámonos en los zapatos o en las sandalias de ese tiempo, de esa gente. ¿Creer que van a caer unas murallas? No, eso es ilógico. A la razón humana no cabe la idea de que caigan. Otro dato importante de otro personaje. El Señor le dice a Abraham: salga de su tierrita, salga. ¿A dónde, Señor? No, yo te voy a mostrar. Sencillamente salga. No, pero deme al menos una pistica. No, salga. Y oiga, y ese hombre salir. Más todavía, desafiante aún, cuando de repente el Señor le dice a Abraham: ese hijo que tanto has esperado, entrégamelo en sacrificio. ¿Cómo, Señor? Sí. Y él obedeció. Qué tremendos ejemplos. Más todavía, para poner otro, cuando el Señor le dice al pueblo: marche
Pero Señor, marchamos, llevamos mujeres, llevamos niños. Marchen, métanse en el mar. ¿Cómo es posible? Sí, quizás nos vamos a ahogar. No, dile al pueblo que marche. Y ellos marcharon. Y a medida que ellos avanzaban, ¿qué ocurría con el mar? Se iba abriendo. Así como nos pintan la historia de que Moisés levantó la vara y de una vez se abrió, así no es. Realmente ellos tuvieron que meterse en el agua, y a medida que ellos avanzaban, a medida que ellos daban un paso, aún en el momento más difícil, donde tenían que decidir devolverse o seguir avanzando, el próximo paso, luego de tener el agua en el cuello, el próximo paso era hundirse. ¿Y cómo es posible entender la idea de que dar otro paso, ahí sí se ocurriría el milagro? No, eso no cabe en la mente humana. Porque el ser humano primero quiere tener evidencias para luego creer. ¿Sí o no? Tengo que tener evidencias para creer, pero así no funciona con Dios. Usted tiene que avanzar por fe. Ahora, otro ejemplo maravilloso. Elías, luego de un tremendo verano, se le ocurre decir: viene tremendo aguacero. Pero ni una nubecita oscura estaba en el cielo. Y se atrevió a decir: viene un tremendo aguacero. Ay, hermanos queridos, por eso hoy quiero ir de lleno a esto. ¿Sabías por qué Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza? Aquí usted también se va a quitar esa venda que yo también tenía. Cuando usted lee conmigo esa frase, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? No les escucho a ninguno. El granito de mostaza. ¿Qué tan grande es ese granito? Ahora, yo quiero que ustedes me acompañen a ver el contexto de por qué Jesús dijo lo que dijo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Cuál fue su contexto? Para sacarle más jugo a lo que voy a decir a continuación en el nombre del Señor. Tenga la bondad, acompáñenme a San Mateo capítulo 17. San Mateo capítulo ¿qué? 17. Vamos a leer desde el versículo 14. Tenga la bondad. Saquemos nuestras Biblias y vamos a buscar San Mateo capítulo 17. Versículo 14 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios viva y eficaz? ¿Qué dice? Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de Jesús, diciendo, ¿qué dijo este hombre? Versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Versículo 16. ¿Cuál solución él vio como padre para el caso de su hijo? Verso 16. Lo he traído a quienes, a tus discípulos, pero, ese pero no gusta. Pero, ¿qué cosa? No lo han podido sanar. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ahí fue un regañito de Jesús. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Verso 18. Entonces reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y ahora mire lo que sucede. Versículo 19. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús, aparte, ¿verdad? Achantados. Y le preguntaron, ¿qué le preguntaron al maestro? Venga Jesús, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Por qué nosotros no? ¿Y por qué usted sí? Y miren el contexto de por qué Jesús dijo lo que dijo. Y es el tema de estudio en esta mañana. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Versículo 20. Versículo 20, ¿qué dijo? Jesús le dijo,
por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, mire, que si tuvieres fe, ¿cómo? ¿Cómo qué, hermanos? Como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será, ¿qué cosa? Imposible. Miren, hermanos, este texto muchas veces lo leemos y no lo entendemos, porque a simple vista, cuando usted y yo leemos ese texto, parece que la fe fuera comparada al tamaño de ¿qué cosa? De la semilla de mostaza. Y quiero decirles algo. Jesús lo que está haciendo en este texto no es comparar la fe con el tamaño de la semilla de mostaza. No. Porque hay quienes dicen, no, yo si tuviese así sea pequeñita fe. Vea, todo es pensando en el tamaño. Pequeñita fe. Jesús no quiso decir que tuvieras fe tan pequeñita como el tamaño de la semilla de mostaza. No. Pastor, ¿y entonces a qué se refirió Jesús cuando dijo eso? ¿Qué es lo que sí es pequeñito de nosotros? ¿Qué es lo que sí es pequeñito? ¿Qué es? La poca fe. Eso sí está pequeñito en nosotros. Pero Jesús no está comparando la fe pequeñita que tenemos con el tamaño de la semilla de mostaza, sino que lo está comparando es con otra cosa. Porque la semilla de mostaza tiene 3 características especiales. ¿Cuántas características? 3. ¿Sabe usted cuáles son esas 3 características? Número 1, la resistencia. Número 1, ¿qué? La resistencia. No hay semilla tan resistente aún al fuego que la semilla de mostaza. Tremendo. Así usted se le para encima, así como las maquinitas jóvenes, hermanos, recordándola, la niñez. Aunque se le pare encima, aunque intente machacarla, no puede. La resistencia que tiene la semilla de mostaza es tremenda. ¿Saben lo que Dios está diciendo entonces en ese verso de estudio? Si tuvieses fe como un granito de mostaza, es decir, lo que Dios está diciéndote es si fueras tan resistente como lo es la semilla de mostaza. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero hoy en día se nos presenta una dificultad. Ay, no, ya no puedo, no, ni sé qué hacer. No, me tocó. Qué fe tan débil tenemos. Y por eso yo quiero compartir este testimonio. Conocí a este hombre. No lo están pasando, ¿cierto? En red, eso. Conocí a este hombre, a quien le he llamado el Job moderno. ¿El Job qué? Moderno. ¿Por qué razón? Ya comprenderán por qué. Este hombre un día asistió a una campaña evangelística. Este hombre fue invitado por un amigo. Empezó a escuchar palabra de Dios. Le gustó la palabra de Dios, porque eso hace la palabra de Dios en un corazón receptivo. Si tú tienes un corazón receptivo, en la palabra de Dios hará eco de tal manera que traerá verdadero sentido de vivir, verdadera felicidad y verdadero gozo. ¿Cuántos dicen amén? Así que él siguió asistiendo durante esas noches. Cuando llegó el momento del llamado, era día jueves, y él se puso en pie para entregar su vida a Jesús. Tuvo la entrevista con el pastor anfitrión de la iglesia, el cual él le dijo: mira, yo estoy trabajando los sábados, pero voy a hablar con mi jefe mañana viernes para poderme bautizar el sábado. Sí, quedaron en acuerdo de que eso iba a ocurrir. Al otro día, día viernes, regresó
un poco feliz y un poco triste. Porque había tenido la entrevista con el jefe, el cual le dijo: mira, Henry, si usted decide renunciar, porque yo no lo voy a dar el sábado, si usted decide renunciar, hay 8 hojas de vida detrás de su puesto. 8 hojas de vida. Si usted renuncia, pues yo no voy a perder nada. Pastor, decidí renunciar por empezar a guardar el sábado. Hoy mismo fui liquidado. Vengo aquí a escuchar palabra de Dios hoy viernes y mañana me voy a bautizar, mañana sábado. Se bautizó, preciso daba con el tiempo del cumplimiento del contrato del apartamento donde ellos estaban viviendo. Entregó el apartamento, se fue a vivir con su esposa que estaba en embarazo. Se fue a vivir donde los papás de Henry, donde sus padres. Estando allí, pues no tenía que pagar arriendo, pero sí ayudar con los servicios. Así que mientras amortiguaba el golpe, la liquidación que había recibido, pues buscaría otro trabajo y buscaría un nuevo lugar para vivir. Esa era la conclusión que él había sacado. Pero saben, hermanos, ese primer sábado, después de haberse bautizado, 8 días después, él regresó a casa y encontró un panorama no tan bonito, nada bonito. Los cuadros estaban caídos, los muebles estaban patas arriba. Él llega entonces, la reja estaba abierta, la puerta también. Llega y pues al ver ese panorama se preocupa: papá, mamá. Nadie contesta. Se va buscando por un lado y por el otro dentro de la casa y nadie por ahí. Y llama su atención unas pinticas de sangre que conducían al lugar donde estaba su mamá y su papá tirados, muertos. Él cuenta, porque él me escribió el testimonio, y eso ocurrió hace años, hace como unos 12 años atrás, 12 o 13 años. Él me escribió el testimonio porque él me autorizó para contar su testimonio. No tanto haciendo énfasis a la tragedia, sino haciendo énfasis a la conclusión de la tragedia. El día lunes, él como hermano mayor estaba con sus hermanos allí acompañando el entierro de su papá y de su mamá. 2 ataúdes ahí. Tremendo. Pasó esa semana sin trabajo aún, sin padres y con el corazón destrozado. Ahora él se llegó el siguiente sábado. No quiero ir a la iglesia. No quiero ir. Perdí mi trabajo, perdí a mis papás. ¿Para qué? Sin embargo, su esposa, su ayuda idónea, se le acercó y le dijo: amor, nosotros hemos hecho un pacto con Dios, no por lo bueno que nos pudiera acontecer, sino porque a pesar de lo que acontezca, vamos a seguirle buscando. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Tú debes buscar a Dios no por lo bueno que pueda suceder, aunque van a suceder cosas buenas, pero no ese debe ser tu motivo de buscar a Dios. Tu motivo de buscar a Dios debe ser que pase lo que pase, seguiré perseverando, resistiendo como la semilla de mostaza. Y aquí no termina la historia. Fueron ese sábado. Al ir ese sábado, su esposa, a partir como de las 10:30 en adelante, empezó a apretarle la mano. Ay, amor, estoy sintiendo unos dolores, amor.
Claro, ya estaba en sus días de dar a luz. Se fueron inmediatamente al hospital más cercano. Allí fue atendida ella. Pero de repente sale alguien a decirle a Henry: tenemos que trasladar a su esposa a un hospital de mejor nivel. Así que se subieron a la ambulancia, salieron pitados, llegaron al hospital de mejor nivel, empezaron a atenderla, etcétera, etcétera. Pasaron las horas y ahora un médico sale a dar la triste noticia: hicimos lo que pudimos. Teníamos que decidir entre su esposa o la niña. Se salvó su hija. Su esposa murió. Pregunto, hermanos, ¿qué le dice usted a este Job moderno? ¿Qué le dice usted a este Job moderno? ¿Comprenden por qué se llama el Job moderno o lo llamo el Job moderno? Primer sábado perdió su trabajo. Segundo sábado perdió a sus papás. Tercer sábado, precisamente sábado, que es el día del Señor, pierde ahora a su esposa. Saben, hermanos, cuando yo lo conocí a él y me contó su testimonio, su hijita estaba así. Y él, ya con su corazón algo sanado. Recuerdo tanto, yo estaba en el campero, un camperito que tenía, porque yo estaba en la trocha, en el campo. Recuerdo que cuando ya nos despedíamos, él me agarró, yo tenía el brazo ahí en la ventana, y él me agarró el brazo. Me agarró y me dijo: pastor, cada vez que usted cuente mi testimonio, no haga énfasis en los duros golpes que recibí. Haga énfasis de que a pesar de los golpes, Dios me sostuvo. Y me sostuvo para que ahora pueda convertirme en un instrumento de Él en sus manos, para ayudar a otros a que busquen la salvación, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén? Resiste. Cuando el Señor dijo: si tuvieses fe como, no el tamaño de la semilla de mostaza, sino como las características de la semilla de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí para allá. Por eso, en el nombre del Señor, iglesia que escuchas palabra de Dios, en el nombre del Señor te digo: resiste a la prueba económica que estés enfrentando. En el nombre del Señor te digo también: resiste a la enfermedad que te agobia. Resiste a la crisis familiar por la que atraviesas. Resiste en el nombre del Señor a la falta de comprensión que quizás veas en otras personas. Resiste. Resiste a la presión social, querido joven, que impulsa a vender los principios. Resiste. Resiste a la tentación de los placeres de este mundo. Hermano querido, joven, resiste. No venda los principios. Resiste a la tentación de los placeres de este mundo. Resiste y mantente firme frente a las noticias desalentadoras. Resiste. Resiste a los chismes que digan de ti, pues es Dios quien escudriña los corazones. Resiste. Resiste a querer abandonar el barco de la iglesia a pesar de que se esté hundiendo. Resiste. Resiste a cualquier decisión que te está llevando a la perdición y tú lo sabes. Resiste. ¿Quieres resistir? Pero no te resistas a la voz del Espíritu Santo. No te resistas. Si es Dios el que te está hablando, no te resistas a la voz de su Santo Espíritu. Característica número 2 de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, ¿qué? Crece rápido. ¿Y qué más, hermanos? Y se convierte en fuente de bendición como Henry.
crece rápido y se convierte en fuente de bendición. ¿Y qué más? Y beneficio para otros. La Biblia dice que incluso, ¿qué hacen las aves? Cuando la semillita ha crecido, se ha convertido en árbol, ¿qué hace? ¿Qué hace? Las aves dicen, ese arbolito está tan bueno que paga ser mi nido ahí. Es atraído cuando una persona resiste y crece bajo lo que Dios ha inspirado en su palabra, a pesar de las múltiples dificultades. Esa persona será atraída, o mejor, otras personas serán atraídas hacia él. Gloria a Dios por eso. ¿Ven el tamaño de la semilla de mostaza ahí? En esos dos dedos que contienen, que están sujetando una. ¿La ven? ¿Qué tan grande es? Pequeñita, pero qué tremendas cualidades tiene, características. Y número 3, la semilla de mostaza, y esta es la característica más sorprendente de todas. La semilla de mostaza es la única semilla en el mundo que no es híbrida. Científicos han intentado, por un lado, por el otro, mezclarla con otra semilla. ¿Y a qué conclusión han llegado? No se puede mezclar. Es imposible mezclar una semilla de mostaza con otras semillas. Es imposible. ¿Saben qué es lo que está diciendo Dios con ello? Cuando Jesús dijo, si tuvieses fe como un granito de mostaza, está diciendo, si tuvieses una fe de tal manera que impidas que se mezcle con otras creencias, si tuvieses esa fe, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá. Y por eso en el nombre del Señor, iglesia, les digo, no mezcles amistad con el mundo y amistad con Dios. No mezcles amistad con el mundo con la amistad con Dios. En el nombre del Señor te digo, a ti que estás en el balcón, no mezcles la verdad con el error. No. Un poquito de mentira es, ¿qué cosa? ¿Una verdad incompleta? No. ¿Una completa qué? Mentira. No mezcles la verdad con el error. Número 3, no mezcles lo santo con lo qué, con lo profano. Hay cosas que Dios instituyó como santas. Por ejemplo, el sábado es un día ¿qué? Santo. ¿Por qué usted va y termina comprando el día sábado si es santo? ¿Por qué va usted y se pega a su celular o a su televisor viendo cosas que no tienen que ver con la vida espiritual y te diviertes en el día santo? No mezcles lo santo con lo profano. En el nombre del Señor te digo, no mezcles sentimientos con la razón bíblica. Pero es que no hallaba más que hacer, no tenía otra opción. No. No mezcles sentimientos o pareceres comparado a verdades bíblicas que ya Dios instituyó. Pero es que, pastor, no hay nada de malo. No, no pongas sentimientos o raciocinio frente a un escrito está. No lo pongas. No mezcles sentimientos con la razón bíblica. No mezcles. Y por último, no mezcles estilos de vida dobles. Hermanos, en una ocasión me encontré una dama que asistía muy linda los sábados. Linda en el sentido de su apariencia. Una dama impecable. Pero un día me la encontré en la calle y yo me pregunté, ¿es la misma dama que va a la iglesia? Pero mire ahora, qué contraste. ¿Por qué nos vestimos de una manera aquí en el templo
y otra muy, muy distante allá afuera. Incluso hablé con una dama que me dijo lo siguiente: pastor, cuando yo voy ingresando a la iglesia me quito los aretes, las cadenas, todo. Pero voy saliendo de la iglesia, tin, 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 tin. No mezcles estilos de vida dobles. Debe ser lo mismo aquí y allá afuera. Debe ser el mismo cristiano, tú y yo, en la casa que afuera. No mezclemos estilos de vida doble. Eso es lo que Dios está queriendo decir cuando dijo: si tuvieses fe como un granito de ¿qué? De mostaza. Por eso, queridos hermanos, 3 características de la semilla de mostaza. ¿Quién me las quiere recordar, por favor? Número 1, resiste. ¿Cuántos quieren resistir? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren resistir? Pero ya saben a qué se están comprometiendo. ¿Ya saben a qué nos estamos comprometiendo? Porque, hermanos, yo les voy a ser sincero, muchas veces uno en la labor de pastor quiere tirar la toalla. Muchas veces quiero tirar la toalla. Por eso este mensaje lo preparé para mí. Resiste en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Resiste como la semilla de mostaza. Número 2, crezca rápido. ¿Saben ustedes que la fe, dice Romanos 10:17, viene por qué cosa? Por oír música, ¿verdad? Por ver Netflix crece la fe, ¿verdad? ¿Cierto? No, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? La fe viene por oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entre más usted se refugie en Dios, en la palabra, entre más usted contemple a Jesús en ella, entre más usted tenga el hábito de orar y de asistir a la iglesia, de estar en este fogoncito espiritual, más tu fe, ¿qué cosa? Crecerá rápido. ¿Cómo crece qué? La semilla de mostaza luego de ser plantada. Y número 3, conclusión número 3, ¿cuál es? Cada uno evaluemos nuestra vida. Cada uno. ¿Cuántos son junto conmigo pecadores aquí? Solo levanten la mano los pecadores. Solo. ¿Quiere decir que hay algo que cambiar todavía en nosotros? ¿Hay algo? Estos días hice un videíto de síntomas de un fariseo: creernos menos pecadores que los demás. Ay, ay, ay. O creer que mi pecado es más llevadero que el otro. Uy, ese sí comete pecados terribles. No, hermanos, todos somos viles pecadores. La diferencia está en que hay quienes se arrepienten y entonces buscan la gracia divina pidiendo auxilio para que su fe aumente, y al aumentar entonces su vida sí vaya siendo más transformada. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre del Señor vamos a terminar este mensaje con el versículo central. ¿Cuál fue el verso central? ¿Cuál fue? Mateo 17, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por vuestra poca fe. ¿Cuándo una fe se hace poca? ¿Cuándo? Cuando no resiste. ¿Cuándo qué? Cuando no crece rápidamente. Y número 3, cuando permite que nuestras creencias se mezclen. Nuestra fe, lo que creemos de la palabra de Dios, se mezcle con cualquier otra cosa. Ahí la fe pasa a estar como poca, débil. Por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como 3 características, pudiéramos allí parafrasear al concluir este mensaje, como las 3 características de un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí allá, y ¿qué dice la Biblia? Y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración. ¿Y qué más, hermanos? Y ayunos. Quiero terminar este mensaje preguntando. Pastor, terminó a las 12, mire. Quiero preguntar en el nombre del Señor, mi jefe. ¿Hay alguien aquí que es consciente que de pronto ha dejado atrás esas 3 características de tu fe? ¿Hay alguien? Si hay alguien, tenga la bondad de ponerse en pies. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien que está diciendo, yo sinceramente, alguna de esas características, o quizás todas, las he dejado a un lado, y por eso quizás no tengo fe, o tengo poca fe. Hermanos queridos, Henry, creo que todavía hoy sigue siendo el primer anciano de la iglesia de Vélez, Santander. No tengo la foto, pero él volvió a casarse. Y esa niña que mostré en la foto, hoy es toda una mujer y tiene una hija también. Formó ya su hogar. Y él, el Señor le concedió otra vez el privilegio de ser padre. Sigue sirviendo a Dios y sigue siendo útil en las manos de Dios. Si hay alguien aquí enfrentando alguna crisis, enfrentando algún problema, alguna situación difícil, quiero decirte en el nombre de mi jefe Cristo Jesús, eso también pasará. Vuelvo a repetirlo en el nombre de Jesús, eso también pasará. ¿Cuántos dicen amén? También pasará. Y te convertirás en una gran bendición para otras personas. Siempre que pasamos por valle de sombra y de muerte, eso es una escuela donde Dios nos capacita para poder ayudar a otros. Pero cuando estamos en el crisol, no lo entendemos. Solo cuando pasa el crisol es que lo podemos entender. Iglesia, en el nombre del Señor, resiste como el grano de mostaza. Iglesia, en el nombre del Señor, crezca. Proponte crecer en la palabra. Proponte en que antes lo que dejabas de hacer, ahora lo haces. O quizás lo que no hacías, encuentras ahora verdades bíblicas. Ponlo en práctica de aquí en adelante. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Y número 3, puesto que ustedes y yo quizás en algo hemos dejado mezclar la fe, te invito en el nombre de Jesús a que de aquí en adelante no más mezclas. Tengamos una fe pura y leal delante de Dios. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por estos minutos de reflexión en tu palabra. Y tu palabra es viva y es eficaz. Permite que estas conclusiones que hemos extraído de este sencillo tema puedan inundar nuestra mente y corazón. Y que a partir de ahora hayan decisiones para vida eterna. Y para aquellos que de pronto, como yo, muchas veces nos sentimos tambalear, que a partir de ahora nuestra fe se consolide y pase lo que pase, podamos seguir creciendo. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en cada uno de nosotros. Y en el nombre del Señor, por la autoridad que tú confieres y por tu gracia y amor, permite que esta tu iglesia, presencial y virtual, en este momento haga realidad tu promesa, tu bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro
y ponga en nosotros paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Permítanme ir a la puerta para despedirnos. Gracias por haber venido a adorar el nombre de Dios.